Bueno, buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Vamos a dar un minuto más para que terminen de ingresar los demás asistentes, los demás participantes a esta charla y comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a esta jornada de capacitación que hace parte de nuestro ciclo de conferencias en defensa jurídica del Estado. Antes de comenzar con la charla de hoy, quiero hacerles una invitación muy especial a conocer la Biblioteca Digital en Defensa Jurídica del Estado. Esta es una nueva herramienta que la agencia pone a su disposición para compartir con ustedes todas las investigaciones, los estudios, las recomendaciones y los lineamientos que llevamos desarrollando durante 10 años desde la creación de la entidad. Es un trabajo que hicimos con mucho cariño, con mucho esfuerzo y con el objetivo de que les sirva a ustedes en su trabajo diario, de manera que los invito a usar la biblioteca. Voy a continuación a compartir una presentación en la cual quiero contarles cómo se usa la biblioteca digital, de manera que a partir de hoy ustedes puedan acceder a ella. Entonces, la biblioteca digital se encuentra ubicada en el portal web de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, defensajurídica.gov.co. Esta es la página de inicio de nuestra biblioteca digital y en ella ustedes van a encontrar 4 colecciones temáticas en donde los contenidos están agrupados de acuerdo con estos temas que son absolutamente transversales para la defensa del Estado. El primero de ellos pues, es la gerencia jurídica pública. Allí encontrarán todo lo relacionado con prevención del daño antijurídico, solución amistosa y mecanismos de solución de conflictos, pago de sentencias y conciliaciones, entre otros temas relacionados con el ciclo de la defensa del Estado. También tenemos una colección que agrupa los conceptos emitidos por la entidad en diferentes temáticas, como extensión de jurisprudencia y aquellos que se están generando en el marco del servicio de asesoría legal que brinda la entidad a las entidades públicas del orden nacional y territorial. En la categoría de recuperación de recursos públicos encontrarán lo relacionado con acción de repetición, reparación directa contra particulares, y en la categoría de defensa internacional también podrán tener acceso a los documentos, a los laudos y a toda la información relevante respecto de este tema. Asimismo, la biblioteca cuenta con unas secciones en donde ustedes van a poder tener acceso a lo más consultado, es decir, los documentos más populares descargados por los defensores del Estado, los recomendados del mes, en donde tenemos una curaduría o una selección de los principales estudios, investigaciones, lineamientos sugeridos por los expertos de la agencia de acuerdo con la dinámica propia de la litigiosidad contra el Estado. Y finalmente, una categoría que corresponde a las publicaciones recientes, en donde ustedes van a poder acceder muy fácilmente a los documentos más actuales, a las novedades, a los lineamientos recién expedidos en materias diversas relacionadas con la defensa jurídica del Estado. Asimismo, tenemos una sección que agrupa todos los contenidos multimedia. Allí encontrarán videocápsulas, algunos podcasts, infografías que resumen nuestros principales estudios, así como unas cartillas y unas guías que les van a poder permitir acceder a este conocimiento de manera muy clara, sencilla y en otros formatos diferentes a los documentales. En este espacio también pues, tendremos la opinión de los expertos sobre temas de actualidad, de manera que los invito muy especialmente a visitar esta sección de nuestra biblioteca.
Finalmente, pues la plataforma ofrece otras funcionalidades, cuenta con otras herramientas que les permitirán explorar los contenidos por términos, por palabras claves, un diccionario de la defensa jurídica del Estado con toda la terminología relacionada con estos temas, y que los invitamos a ayudarnos a nutrir, a fortalecer, identificando cada vez nuevas palabras y nuevos conceptos. Y también les ofrece la posibilidad de suscribirse. Para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es muy importante compartir con ustedes este conocimiento y mantenerlos al día e informados en cuanto a las últimas novedades, en cuanto a sus estudios, investigaciones y lineamientos. Finalmente, quisiera invitarlos también el día de hoy a participar en el Diplomado Nacional en Defensa Jurídica del Estado. Resulta que las inscripciones están abiertas en este momento, de manera que los invito a inscribirse. Vamos a compartir en este momento a través del chat el formulario en línea para quienes no se han inscrito. Este es un programa o un plan de estudios que este año es completamente novedoso. Contamos con 6 cursos virtuales que tienen un enfoque probatorio. Aquí los podemos ver en pantalla. Tenemos justicia en tiempos virtuales, mensaje de datos como medio de prueba, precedente judicial, el curso de procesal administrativo actualizado conforme a la reforma al CEPACA, reparación directa contra particulares y prueba pericial. Como ven, pues es un programa muy actual, 100% virtual, gratuito, y les va a permitir la posibilidad de obtener una certificación de 80 horas expedida por la Escuela Superior de Administración Pública, con quien hemos trabajado en la construcción ya de este programa hace varios años. La duración de este diplomado pues será de abril a junio, de manera que los invito especialmente a inscribirse. Durante el segundo semestre el diplomado no va a estar activo. Este año decidimos hacerlo comenzando, de manera que todos muy bienvenidos a participar en este diplomado. Y sin más preámbulos, quisiera darle la bienvenida esta tarde al doctor Juan Paulo Serrano Roa, asesor de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de la Dirección de Defensa Jurídica Nacional en particular. Bienvenido, doctor Juan Paulo Serrano, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación esta tarde. Muchas gracias, doctora María Jimena, muy amable. Espero pues que todos hagan parte de este diplomado de defensa jurídica del Estado, que es muy práctico y muy conveniente para todos los abogados que litigamos en la jurisdicción de lo contencioso defendiendo a las entidades públicas. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. El día de hoy, pues como ustedes ya lo alcanzaron a ver en sus invitaciones a esta charla, vamos a hablar de secciones previas. Primero, pues vamos a hacer como una diferenciación entre las secciones previas, de fondo y mixtas. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hablar de cada una de las secciones previas, qué circunstancias dan lugar a la configuración de una sección previa, cómo se resuelven las secciones previas, y finalmente los recursos que se pueden interponer contra las decisiones que resuelve una sección previa, ya sea negando o declarando la existencia de la sección. Por otra parte, pues, digamos que para efectos prácticos, las preguntas que ustedes tengan, las vamos a resolver al final de las sesiones, es decir, una vez haya hecho la conferencia. Digamos, en este punto quiero ser muy claro. De pronto, si vemos que a mitad de sesión podemos hacer un espacio de preguntas, lo hacemos. O sea, yo creo que podemos hacer 2 espacios de preguntas, uno en la mitad y otro al final, ¿sí? Y bueno, yo creo que este tema de secciones previas es un tema demasiado importante para todos nosotros los litigantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que un proceso se puede ganar con una sección previa, ¿sí? Y en ocasiones nosotros podemos evitarle tanto a la administración de justicia como a las entidades públicas llevar procesos judiciales que en ocasiones son inoficiosos porque desde un principio se pudieron haber evitado decisiones dilatorias que no tenían una decisión de fondo en el proceso. Entonces, esa es la importancia de las secciones previas. Ahora, también nos va a permitir ajustar la demanda, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que ser muy estratégicos, qué es lo que vamos a decir en la sección previa, porque
hay argumentos que son de excepción previa que nosotros podemos advertir al momento de las excepciones o en los alegatos de conclusión. Y digamos, si lo advertimos al momento de las excepciones, acuérdense ustedes que en el traslado de las excepciones el demandante tiene la oportunidad de subsanar los errores advertidos. Entonces, digamos, ya le estamos advirtiendo la apariencia, alcanza a subsanar y subsana y pues al final pues logra el objetivo del demandante. Entonces, digamos, hay excepciones que de pronto podemos decir, no es necesario informar la irregularidad ahorita, la vamos a informar en la etapa de alegatos de conclusión. Bueno, claro esto, lo primero que vamos a entender es que yo sé que de pronto ustedes en sus diferentes pregrados de Derecho, en la clase de Teoría General del Proceso, vieron lo que es las excepciones en el proceso general, ¿sí? Digamos que en el contencioso también nosotros manejamos las excepciones previas y las excepciones de fondo, ¿sí? Y también hay un concepto de excepciones mixtas, ¿sí? ¿Cuáles son las excepciones previas de acuerdo con la definición? Las excepciones previas son métodos o son planteamientos que hace el demandado respecto de irregularidades en que incurrió el demandante en la presentación de la demanda, en los temas de el proceso que eligió para iniciar la demanda, el medio de control, ¿sí? Digamos que si ustedes se dan cuenta, la excepción previa no ataca la pretensión o el derecho del demandante, ¿sí? Sino ataca ese no cumplimiento de las formalidades que exige el proceso en ese caso en específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de una excepción previa de indebida representación de los demandantes, ¿sí? Porque el poder no está debidamente otorgado. Y en ese sentido, yo le estoy advirtiendo al demandante, usted incurre en una irregularidad en el otorgamiento del poder. Digamos que están demandando a la entidad pública A y B, pero solamente están otorgando poder para una entidad, ¿sí? Para demandar a una entidad. Entonces, por ejemplo, ahí uno podría pensar en este tipo de excepción. Si ustedes miran en detalle y se dan cuenta, este tipo de argumentación no está atacando el derecho, no le estamos diciendo al demandante, usted no tiene derecho, por ejemplo, a que se declare la responsabilidad del Estado o que se declare el incumplimiento contractual o que se declare la nulidad del acto administrativo. No, usted solamente le está diciendo, usted cometió una irregularidad en el otorgamiento del poder. O, por ejemplo, usted se equivocó en el medio de control, ¿sí? Que es lo que sería una ineptitud sustantiva de la demanda, ¿sí? Pero a lo que quiero que quedemos nosotros claros es que la excepción previa son mecanismos de defensa del demandado para advertir irregularidades en el cumplimiento de las normas procesales por parte del demandante. Ahora, las excepciones de mérito o de fondo, ¿sí? Son aquellas que tienen como propósito atacar el derecho del demandante, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, yo estoy hablando de una sección, si estamos en un proceso de reparación directa y yo estoy alegando como excepción de mérito el hecho de la víctima o el hecho del tercero o un caso fortuito, fuerza mayor, yo ahí le estoy diciendo al juez de una u otra manera que yo no causé el daño, sino que lo causó otra persona. Estoy atacando la pretensión de que yo soy el responsable. Le estoy diciendo al juez y al demandante que el responsable es otro, ¿sí? O, por ejemplo, si estamos en una falla del servicio, yo digo cumplimiento de los deberes, estoy atacando el elemento de la falla y en ese sentido estoy atacando, ¿qué? La pretensión. Ahora, ¿qué es importante en esto? Para que nosotros tengamos claridad. Las excepciones previas, como tienen que ver con irregularidades procesales, no se resuelven en la sentencia, sino que se resuelven antes de la audiencia inicial a través de auto, ¿sí? Las excepciones de mérito, como atacan el derecho, como atacan la pretensión, estas se resuelven ¿dónde? En la sentencia. Y si ustedes leen el artículo que regula el contenido de la sentencia, es deber del juez pronunciarse sobre las excepciones de mérito que haya propuesto el demandado en la contestación de la demanda en la sentencia, ¿sí? Entonces, dos particulares. Ahora, otra diferenciación entre las excepciones de fondo y las previas. Las previas son excepciones taxativas, ¿sí? Es decir, son las que establece la ley y hasta ahí. No, yo no puedo inventarme excepciones previas. Son las que establece el artículo 100 del Código Penal del Proceso. Ya veremos en detalle. En cambio, las excepciones de mérito o de fondo son todas las excepciones que a mí se me ocurran y
que ataquen la pretensión. Entonces, por ejemplo, yo puedo llamarle a una excepción no hecho de la víctima, sino culpa exclusiva de la víctima. Pero el punto es que estoy atacando, ¿qué? La pretensión. Ahora, quiero ser claro en algo, ¿sí? Y es que, digamos, ahorita me meto con las mixtas. Por ejemplo, cuando ustedes presentan una sección previa, ¿sí? Eh, o de mérito, y digamos que por X o Y razón se equivocaron, esto no significa que el juez no esté en la obligación de decidir la sección previa. Aun cuando existe un error por parte de nosotros en la contestación de la demanda que nosotros proponemos excepciones, por ejemplo, le llamamos excepción de mérito a una sección que es previa, hablamos de ineptitud sustantiva de la demanda, pues ahí el juez tiene que, de oficio, como lo dice este auto que estoy citando acá, tramitar esa sección como previa, porque aunque se le dio una denominación de fondo, realmente es una sección previa porque, digamos, una ineptitud sustantiva de la demanda, un pleito pendiente. Entonces, digamos que eso en ese sentido hay que dejarlo muy claro, y es que aun cuando nosotros, ¿sí?, nos equivoquemos, el juez puede decir, venga, realmente los argumentos de esta sección no son de fondo, sino son de una sección previa y lo voy a resolver como previa. Eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, viene un concepto que se maneja en la teoría del derecho procesal, que es el concepto de secciones mixtas. ¿Y por qué se llaman excepciones mixtas? Porque son aquellas excepciones que atacan el derecho como tal, la pretensión, es decir, tienen algo de fondo, pero se resuelven como previos, es decir, se resuelven al momento en que se deciden las excepciones previas, digamos en este caso, en la audiencia inicial o antes de la audiencia inicial. Ahora bien, si ustedes leen la ley 2080 de 2021, respecto a las excepciones mixtas, ¿cuáles son las mixtas? Cosa juzgada, prescripción, caducidad, conciliación, transacción, falta de legitimación en la causa manifiesta, ¿sí? Estableció que las excepciones mixtas ya no se resuelven como previas, sino se resuelven a través de ¿qué? De sentencia anticipada, ¿sí? O en la sentencia al final si el juez lo evidencia, ¿sí? Pero el punto de lo que les quiero decir es que hoy, digamos que de una u otra manera, las mixtas, como antes, por ejemplo, en la ley 1437 se resolvían en auto, en la audiencia inicial, hoy en día se resuelven en sentencia anticipada o en la sentencia una vez finalizado el proceso. ¿Listo? ¿Y cuál es la finalidad? Digamos, ya el concepto de mixtas no es tan claro porque finalmente se terminan resolviendo como las de fondo, en una sentencia, no en un auto, ¿sí? Entonces, esto para hacer esta claridad. Ahora bien, como les advertía, las excepciones previas son taxativas, es decir, son las que están en la ley. En este caso, por remisión normativa del artículo 363 del Código del CEPACA, como no tenemos una regulación en materia de cuáles son las excepciones previas en el CEPACA, tenemos que remitirnos al artículo 100 del Código General del Proceso. ¿Y cuáles son las excepciones previas de acuerdo con el Código General del Proceso? Me permito leerlas y una vez las lea vamos explicando cada una de ellas. Falta de jurisdicción o de competencia, compromiso o cláusula compromisoria, inexistencia del demandante o del demandado, incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado, ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. Acá hay dos excepciones previas incluidas. No haberse presentado prueba de la calidad de demandante o se cita al demandado sin esta prueba, haberse le dado la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde, pleito pendiente, no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar, y por último, haberse notificado al autor admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada. Entonces, vamos a explicar cada una de ellas en el mismo orden en el que está regulado en el artículo 100 del Código Penal del Proceso. Primero, la falta de jurisdicción y de competencia, ¿sí? Ustedes saben que la jurisdicción es el derecho y al mismo tiempo el deber que tiene el Estado de administrar justicia a partir de la soberanía que tiene sobre un territorio, ¿sí? Y la competencia es la forma como se divide esa jurisdicción en diferentes jueces. Digamos, jurídica, en el ordenamiento jurídico colombiano existen diferentes jurisdicciones: la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional, la jurisdicción especial para la paz, diferentes jurisdicciones, ¿sí? Ahora, también hay unas exigencias que establece la ley, no solamente en materia de jurisdicción, sino de competencia, que la competencia es la forma como yo distribuyo esa jurisdicción en los diferentes jueces de una jurisdicción. Entonces, por ejemplo,
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo hay diferentes factores de competencia. Por ejemplo, está el factor funcional, quién es el juez de primera y quién es el juez de segunda, ¿sí? Si es el juez administrativo de la primera instancia o si es el tribunal. También un factor subjetivo que atiende a qué, a la calidad del sujeto, ¿sí? No es lo mismo una nulidad electoral de un presidente a la de un alcalde, ¿sí? Conoce diferente autoridad judicial, diferente juez. Un factor territorial subjetivo, que de acuerdo a la ocurrencia, donde hayan ocurrido los hechos, se determinará quién es el juez competente, si es el juez administrativo de Bogotá o si es el juez administrativo de Villavicencio, dependiendo de donde haya ocurrido el hecho dañoso o, por ejemplo, donde se despidió el acto administrativo, eso lo trae el CEPACA. Está un factor de competencia de carácter material. Por ejemplo, los asuntos de propiedad industrial los conoce en primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ¿Sí? Por materia del asunto ya está establecido y por conexidad que lo encontramos es en las acciones ejecutivas, que quien debe, por conexidad, debe conocer el juez administrativo o el tribunal administrativo que haya expedido la sentencia o haya aprobado el acuerdo conciliatorio, ¿sí? Que se está ejecutando. Entonces, conoce el juez de la primera instancia, en estos casos existe ese factor de conexidad, es decir, el que tramitó la sentencia es el mismo que la ejecuta. Bueno, ahora, cuando hay falta de jurisdicción, por ejemplo, porque, digamos, si yo interpuse una acción de reparación directa, ¿sí? Y acuérdense ustedes que la cuantía, o por ejemplo una acción de controversias contractuales, que la cuantía debe ser igual o superior a 500 salarios mínimos para que conozca el tribunal en primera instancia, y por X o Y razón hubo un indebido cómputo de la cuantía y se determina que la primera instancia es el juez administrativo cuando debió ser por cuantía el tribunal, ¿sí? En este caso hay una falta de competencia, una falta de competencia que funcional. ¿Por qué? Porque no está conociendo el juez de primera instancia que establece la ley, que es el tribunal administrativo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo voy a alegar la falta de competencia en el momento que va a contestar la demanda, ya veremos más su detalle, ¿sí? O la falta de jurisdicción, por ejemplo, decimos es un asunto que no es competencia de la jurisdicción de lo contencioso. Hablemos, por ejemplo, hablemos del caso de los asuntos que tienen que ver con controversias de responsabilidad contractual o extracontractual de entidades que son vigiladas por la superintendencia financiera cuando tiene que ver con el giro ordinario de estas entidades, que eso es una regla de exclusión que establece el 104. ¿Sí? Entonces, digamos, hay una falta de jurisdicción porque no conoce el contencioso. Entonces, cuando se evidencia la falta de jurisdicción o competencia, o nosotros lo evidenciamos, el juez, ¿qué es lo que tiene que hacer? Inmediatamente tiene que remitir el expediente al juez o tribunal competente, ¿sí? Pero nosotros se lo alegamos ¿dónde? En la sección previa. Ahora, también, ¿qué puede ocurrir? Ustedes saben que el primer control que hace el juez a la demanda es al momento de admitirse la demanda, ¿sí? Entonces él la puede, al momento, la inadmite porque no es el juez competente y la remite el competente. Ahí lo tuvo que haber hecho, pero si no se da cuenta, nosotros lo podemos hacer en la sección, proponiendo secciones previas, pero también, acuérdense ustedes que con la ley 2080 y con el decreto 806, a nosotros nos notifican o nos envían antes la demanda de que se admita. Entonces nosotros podemos estar pendiente del auto que admite la demanda e interponer recurso de reposición. Lo podemos hacer y alegar diciendo que hay una falta de competencia o jurisdicción según el caso. Ahora, viene un tema que es el tema de la prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia, ¿sí? Hay, obviamente, en el momento en que se evidencia la falta de competencia o de jurisdicción, la regla general es que el juez debe remitir el expediente al competente. Por ejemplo, si yo le alego una sección previa. Pero el artículo 16 del Código Penal del Proceso, ¿sí? Que establece, ¿sí? Que, por ejemplo, cuando se declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, el juez o el magistrado que no es competente remite el expediente al competente, ¿sí? Se mantiene las actuaciones adelantadas como legales, ¿sí? No se declara nulidad o sea, si bien no se declara nulidad respecto a lo actuado en ese sentido, o sea, conserva validez, ¿sí? Y se envía el expediente al juez competente. Ahora, si la causal
digamos, de nulidad o digamos, la irregularidad es falta de competencia, no por los factores subjetivo o funcional que ya explicamos, sino, por ejemplo, por un factor territorial, ¿sí? Que sería el ejemplo típico, que no tenía que se interpuso la demanda ante el juez administrativo de Bogotá y era ante el juez administrativo de Villavicencio. Pues en este caso, si nadie lo alega, ¿sí? Ni el demandante interpone recurso de reposición contra el auto admisorio, ni el juez se dio cuenta al momento de emitir la demanda, y tampoco lo alega el demandado en la contestación de la demanda, ¿sí? Hay una prorrogabilidad de la competencia. Entonces, en ese caso, el juez puede fallar. ¿Por qué? Porque aquí la irregularidad es una falta de competencia territorial. Si fuera una falta de competencia subjetiva o funcional y omite estas, digamos, pasa a la etapa de secciones previas, pero nos damos cuenta ya sea en la audiencia de pruebas, en ese caso sí tiene que remitir, ¿sí? No puede seguir conociendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son factores subjetivos y funcionales que sí cambian la competencia de quien debe conocer de acuerdo por jerarquía, ¿sí? En el contencioso, por ejemplo, el artículo 168 dice que en caso de falta de jurisdicción o de competencia, ¿sí? Se tendrá por presentada la demanda a partir de la presentación inicial de la demanda hecha ante la corporación o juzgado. Es decir, que para términos de caducidad tenemos que tener en cuenta no la fecha en que se allegó el proceso al juez competente o magistrado competente, sino el momento en que se presentó la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Listo? Fíjense que, por ejemplo, este auto que es del 14 de mayo de 2019, aquí en se estaba alegando una falta de competencia territorial, ¿sí? Pero se generó la nulidad, fue con posterioridad a la etapa de secciones previas. Y acá lo que consideró el Consejo de Estado es que en este caso debía seguir conociendo ya el despacho que venía conociendo, porque es una falta de competencia territorial. Acuérdense ustedes que la falta de competencia territorial es prorrogable. Miren lo que digo acá. De este modo, es preciso señalar que la oportunidad que tiene un funcionario judicial para declarar la falta de competencia por el factor territorial se da antes de proferir el auto admisorio, en tanto es esta etapa que le corresponde verificar si le asiste o no el deber de tramitar el asunto puesto a su consideración. Por otro lado, en lo que respecta a las partes, la oportunidad para proponer la falta de competencia territorial se da con la notificación del auto admisorio de la demanda o con las excepciones previas. De no alegarse en alguno de esos momentos, se entiende convalidada la competencia del funcionario judicial que asumió el conocimiento del asunto, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es falta de competencia territorial, ¿sí? Y acá, por ejemplo, lo determinó. Le corresponde al juzgado 35 administrativo de la deuda continuar conociendo el proceso en razón al carácter saneable de la competencia territorial. Ahora, si hubiera sido un factor de competencia, falta de competencia por factor subjetivo o por factor funcional, ahí sí tenía que enviar el expediente al competente para que tramitara la actuación. ¿Listo? Acuérdense ustedes que cuando el proceso es nulo o en todo o en parte, de acuerdo con el 133 del Código Penal del Proceso, cuando el juez actúa en el proceso después de declarada la falta de jurisdicción o de competencia, ahí ya hay nulidad. Entonces, no es cuando se dan cuenta, sino cuando la declaran. Es visto lo anterior, la primera causal de sección previa, ¿sí? Vamos a ver lo que es la segunda causal, que es del compromiso o cláusula compromisoria, ¿sí? Ustedes saben que, primero, para efectos de explicar bien la sección previa, analizaremos lo que es el compromiso o la cláusula compromisoria. El pacto arbitral o el contrato, pues, o el negocio jurídico de arbitramiento es un negocio jurídico en el cual las partes deciden someter los futuros litigios o ya las controversias que surgieron al conocimiento de la jurisdicción arbitral, ¿sí? Entonces, yo puedo, las partes pueden pactar que el tribunal de arbitramiento decida el asunto en conocimiento y no un tribunal administrativo, no un juez administrativo, y lo puedo pactar como un compromiso o una cláusula compromisoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se da como cláusula compromisoria, esto quiere decir que hay un contrato principal y la cláusula es una cláusula accesoria al contrato principal, en el cual nosotros lo que vamos a hacer como entidades públicas es pactar, eso se da mucho, es en los contratos de concesión, ¿sí? En asuntos de controversias contractuales, que en el mismo contrato se pacta la cláusula compromisoria
y digamos que las partes deciden que el asunto en conocimiento, que sería cualquier controversia que surja con ocasión del contrato administrativo, ¿sí? Sea de conocimiento del Tribunal de Arbitramiento. Entonces, nosotros acá lo que estamos decidiendo entre las partes del contrato es que los litigios que se generen, es decir, que son eventuales, que son futuros, sean resueltos por tribunales de arbitramiento y no por los jueces administrativos. Entonces, yo voy a alegar esta sección previa diciendo, mire, señor juez, hay una cláusula compromisoria, está en el numeral tal del contrato, por favor, declare la excepción previa y remita el expediente ¿a quién? Al tribunal competente, o no, ahí se devuelve la demanda. ¿Listo? Ahora, el compromiso, que es diferente a la cláusula compromisoria, es cuando el litigio existe. Ya existe el litigio y entre las partes decidimos que la controversia se someta a un tribunal de arbitramiento. Acá el compromiso se puede dar tanto para controversias de carácter contractual como extracontractual, a diferencia de la cláusula compromisoria, que es exclusivamente para asuntos de carácter contractual. Entonces, digamos, acá el litigio existe, entonces, digamos, la entidad pública se pone de acuerdo con el demandante para efectos de que este asunto no sea conocimiento del juez administrativo, sino que sea conocimiento de la jurisdicción arbitral. Pero ¿qué puede ocurrir? Que exista una renuncia al pacto o a la cláusula arbitral, ¿sí? Y decían las partes que el juez administrativo conozca el asunto, aun cuando ya pactaron que sea el juez aun cuando pactaron que sea la jurisdicción arbitral. Entonces, por ejemplo, cuando eh, yo presento la demanda, soy una de las partes del contrato, y la otra parte no dijo nada, es decir, guardó silencio, ahí se entiende que ambas partes renunciaron tácitamente a la cláusula arbitral o al compromiso, y en ese caso el juez no tiene ningún problema en tramitar eh, el asunto. Ahora, si la otra parte lo alega, y si una de las partes lo alega, ¿sí? Por ejemplo, yo presento la demanda y la entidad pública alega la excepción, ahí sí el juez tiene que declarar configurada la sección previa y devolver la demanda para efectos de que se inicie el proceso en el respectivo juez competente, que es el Tribunal de Arbitramiento. Si, como les advertía, si prospera la sección previa de compromiso, cláusula compromiso, se decreta la terminación del proceso y se devuelve la demanda en sus anexos al demandante. Claro, hasta aquí. Ahora vamos a pasar a otra sección, que es la sección que se llama inexistencia del demandado o del demandante. ¿Esto qué ocurre? Pues como bien lo denomina el Código Penal del Proceso, insisto, aplicable por remisión, es cuando el demandado, ¿sí? No existe, ¿sí? No cumple el requisito de capacidad para ser parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la persona ya falleció, ¿sí? La persona jurídica no existe o se extinguió, tanto como demandante como demandado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, demanda una entidad pública que ya no existe o que se extinguió o que de pronto lo que ocurre muchas veces es que la sucede otra entidad pública, pero se demanda la primera, pues en este caso operaría la inexistencia del demandado y tendría que el demandante pues dirigir la demanda a quién, a la respectiva entidad competente. Ahora, la incapacidad o indebida representación del demandante o el demandado acá es diferente, ¿sí? Y es que no es que el demandado o el demandante sea incapaz, sino que está indebidamente representado. No exista, sino que es que está indebidamente representado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un menor de edad, para efectos de concurrir al contencioso administrativo, digamos un menor de edad que está reclamando los perjuicios por la muerte de su padre, pues puede reclamar perjuicios por ejemplo, un daño moral, pero tiene que acudir por medio de su representante legal, que digamos en este caso podría ser su mamá, ¿sí? Y entonces en ese sentido, si yo no allego, si ese menor de edad no comparece representado por su madre el proceso, pues hay una indebida representación, ¿sí? Igual, el representante legal de la entidad pública o el representante legal de la entidad, de la empresa privada, pues debe ser la persona que otorga el poder para efectos de ser representado dentro del proceso. Eh, Hay que tener cuidado que hay ciertos procesos que exigen que se actúe a través de apoderado, por ejemplo, la nulidad de establecimiento del derecho, la reparación directa, la transcripción de controversias contractuales. Entonces debemos de revisar el poder para efectos de qué?
de evidenciarle al juez si se ha incurrido en esta excepción previa. Aquí el artículo 54 del CGP nos habla de las diferentes formas en que deben comparecer ciertas personas al proceso. Entonces, por ejemplo, cuando los padres que ejercen la patria potestad estuvieran en desacuerdo sobre la representación judicial del hijo, o cuando hubiera varios guardadores de un mismo pupilo en desacuerdo, el juez designará un curador ad litem. Entonces, digamos, en ese caso, cuando es un menor de edad, pues tiene que acudir a través de sus padres, ¿sí? Cuando es una persona jurídica, a través de su representante legal. Entonces, digamos que el 54 es de una u otra manera nuestro soporte cuando vayamos a alegar esta excepción previa. Pero también el 159, ¿sí? Nos habla de quiénes pueden ser demandados ante el contencioso y nos dice quiénes son los representantes legales de ciertas entidades, ¿no? No de todas. Y el 160 del CEPACA nos dice, los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria o mediante delegación general o particular efectuada en acto administrativo. Es decir que, ojo, porque también nosotros podemos estar actuando sin representación y tenemos que tener cuidado porque podemos hacer algún día los demandantes. Y quiero acá detenerme en algo y es lo siguiente. El decreto 806 de 2020 establece en el artículo 5º que los poderes especiales se pueden otorgar mediante mensajes de datos, es decir, sin firma manuscrita o digital y sin necesidad de autenticación en notaría. Entonces nosotros hoy en día lo podemos hacer como lo hemos venido haciendo sin necesidad de acudir a notaría. Ojo porque pues el decreto 806 aún está vigente, pero tiene una vigencia creo que hasta junio, ¿sí? Y ahorita en este momento se está tramitando el proyecto de ley que va a dejar de manera definitiva en el ordenamiento jurídico el decreto 806. Pero digamos, nosotros tenemos que tener cuidado pues, que ojalá lo mantengan vigente, pero hoy en día nosotros podemos otorgar el poder de esta forma. Ahora, tener cuidado porque la norma indica que al momento de nosotros otorgar, que nos otorguen poder en la entidad pública, nosotros tenemos que indicar la dirección de correo electrónica que está inscrita en el Registro Nacional de Abogados de nosotros. No, ojo, no es la dirección de correo electrónico institucional, sino la que nosotros tengamos registrada ya en el Registro Nacional de Abogados. ¿Listo? Ahora, otro punto que también da lugar a la configuración de esta sección previa de indebida representación es cuando son poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, comerciantes, ¿sí? Deberán ser remitidos el poder desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales. Es decir, si es un comerciante el que le está otorgando poder al abogado, tiene que otorgar el poder ¿desde dónde? Desde el correo electrónico que haya señalado en el registro mercantil. Perfecto. Y fíjense ustedes que esa indebida representación que acabamos de ver, ¿sí? No solamente es configurativo de una sección previa, sino de una causal de nulidad, ¿sí? Cuando es indebida la representación de alguna de las partes o cuando quien actúe como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. Ahora, vienen entonces varias cosas que nosotros tenemos que manejar desde el proceso. Si yo estoy viendo que mi demandante no aportó un registro civil de nacimiento y yo alego la excepción previa, pues seguramente lo que va a ocurrir es que el demandante, al momento de que se le corra traslado a las excepciones previas, que es por el término de 3 días, pues allegará el respectivo registro civil de nacimiento y suplirá esa falencia, que esa falencia de una otra manera ataca ¿qué? La legitimación en la causa. Entonces, digamos, por eso es que yo creo que nosotros debemos ser asertivos en cuanto en qué momento vamos a ponerle de presente al juez la irregularidad en que está incurriendo o la falencia en la que está incurriendo el demandante, para efectos de que nos puedan generar un beneficio en cuanto a una sentencia favorable. Les voy a pedir el favor que los que se acabaron de conectar, nosotros advertimos al inicio de la sesión que todas las preguntas se iban a resolver en 2 espacios, ¿sí? Uno en la mitad de la sesión y otro al final, para efectos de poder ir avanzando. Entonces, claro que vamos a responder preguntas, pero al final de la sesión. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales. Acá
digamos que esta es la causal, esta es la sección previa que más yo creo que no se nos puede dar en los procesos, ¿sí? Y digamos que ustedes saben que los medios de control tienen diferentes requisitos para efectos de interponerse la acción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra esos contractuales, se exige que antes de demandar se haya agotado el requisito de posibilidad de la conciliación. O, por ejemplo, en la nulidad y restablecimiento del derecho, yo tengo que haber agotado el recurso respectivo en la actuación administrativa, que es haber interpuesto recurso de apelación dentro de la actuación administrativa. O, por ejemplo, en la acción de cumplimiento o en la acción de protección a derechos colectivos, acción popular, tengo que haber previamente reclamado ante la entidad pública el cumplimiento o la protección del derecho colectivo. Entonces, digamos, si se llegan a incumplir algunos de estos requisitos que exige la ley para la presentación de la demanda, ¿sí? Pues yo puedo alegar esta sección previa. O, por ejemplo, miren ustedes en las acciones de grupo, que esa es una sección previa que creo que nosotros tenemos que comenzar a proponer. Digamos, la acción de grupo exige, como uno de los requisitos de la demanda, que la conformación del grupo derive de una causa común del daño, ¿sí? Pero si nosotros estamos viendo que ese requisito no se cumple, pues perfectamente podemos alegar como excepción previa la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos que establece la ley, como en este caso, ¿cuál es? El elemento de la causa común del daño, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros, esta excepción nos lleva o exige que el demandante cumpla con los requisitos que establece la ley. Por ejemplo, yo en este caso es una acción de grupo en la cual el demandante estaba reclamando los perjuicios derivados de un acto administrativo, ¿sí? Que supuestamente, porque supuestamente no se hizo un incremento salarial de acuerdo al IPC de unos salarios, ¿sí? De varios demandantes, eh, y se estaba reclamando el perjuicio acá a través de una acción de grupo. Y acá se le dijo al demandante que la acción prudente era la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ¿sí? Porque la acción de grupo, en este caso, para actos administrativos que se causan daños en temas laborales, la acción procedente es la acción de nulidad y restablecimiento y no la acción de grupo. Con lo cual se le dijo al demandante, ustedes, hay prácticamente una indebida escogencia de la acción. Hay algo que hay que ser muy claro, la indebida escogencia de la acción no es una excepción previa, está dentro del concepto de ineptitud sustantiva de la demanda. Entonces yo hablo de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción, ¿sí? Es decir, yo no cumplo los requisitos de la demanda porque el demandante se equivocó en la acción, ¿sí? Entonces ahí es donde yo se lo voy a alegar. Ahora, por ejemplo, fíjense en este auto es del 7 de mayo de 2021, donde el Consejo de Estado determina, ¿sí?, que acá se interpuso una acción de reparación directa por unos perjuicios que se le han ocasionado a una persona, pero la persona lo que tenía que hacer era haber reclamado a la administración pública para generar un acto administrativo y demandar el acto administrativo. Acá acudió directamente a la acción de reparación directa. Entonces, digamos, acá lo que le dijeron fue al demandante, no hay lugar a tramitar esta acción de reparación directa porque usted lo que tenía era que, para efectos de poder acudir al contencioso, tenía que haber reclamado directamente a la administración pública, salir a un acto administrativo y usted luego reclamar a través de acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, digamos, acá lo que aquí de una otra manera se inecta demanda, ¿sí?, se da es por no demandar el acto administrativo, por ejemplo, de una otra manera, por una indebida escogencia de la acción a través de reparación directa, reclama los perjuicios que se están ocasionando realmente por un acto administrativo. Ahora, por ejemplo, eh, el CEPACA ordena cuando son actos administrativos que digamos que de una u otra manera sale el acto administrativo y es apelado o es susceptible o se interpone reposición, pues el demandante tiene que interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra todos los actos que se decidió el recurso, ¿sí? Y fíjense que en este caso, el Consejo de Estado, creo que es un auto de la sección tercera, declaró configurada la inecta demanda al no haberse demandado el acto administrativo en el cual se hizo efectiva la garantía, sino únicamente aquel que confirmó esta decisión. Es decir,
Solamente se demandó el acto administrativo que decidió el recurso de reposición, pero no el primer acto administrativo, es decir, contra el que se interpuso el recurso de reposición y se declaró inecta demanda. Y ahí se finaliza el proceso. Entonces, lo que quiero mostrarles a todos ustedes es que nosotros podemos hay ocasiones donde los jueces, por X o Y razón, digamos, nosotros estamos seguros de la ineptitud de la demanda, ¿sí? Por indebida escogencia, bueno, por el no cumplimiento de los requisitos, y el juez no la declara, ¿sí? Pero por lo menos nosotros ya le estamos advirtiendo al juez desde el principio, cuidado, señor juez, que estamos en esto. Y perfectamente el juez al momento de dictar sentencia, lo que puede hacer es declarar la indebida escogencia de la acción, ¿sí? Y nosotros ya estamos desde el principio alertando al juez de la ineptitud sustantiva de la demanda. Por ejemplo, recientemente salió una sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, donde se indicó que todo lo relacionado con perjuicios ocasionados en virtud de una relación laboral, las indemnizaciones, todo, no se pueden tramitar a través de acciones de grupo, sino a través de nulidad de establecimiento del derecho. Entonces, por ejemplo, esa sentencia de unificación nos sirve perfectamente para las acciones de grupo que adelanten contra nuestras entidades por temas laborales, de solicitar que se declare la ineptitud sustantiva de la demanda. Ahora viene otra excepción previa, que es la indebida acumulación de pretensiones. El CEPACA, de acuerdo con el artículo 165, permite que en una misma demanda se acumulen diferentes pretensiones, por ejemplo, la pretensión de nulidad de restablecimiento del derecho, la pretensión de controversias contractuales, la pretensión de reparación directa. Yo las puedo, como demandante, acumular en una misma demanda. Pero ahora, para efectos de que haya acumulación, yo no puedo acumular cualquier tipo de pretensión. En primer lugar, el juez de conocimiento tiene que ser competente para resolver todas las pretensiones. En segundo lugar, las pretensiones no se pueden excluir entre sí. Por ejemplo, yo no puedo pedir los perjuicios que se me ocasionaron por un enriquecimiento sin justa causa y al mismo tiempo pedir declárese el incumplimiento del contrato. Son excluyentes. Al fin, ¿existe o no existe el contrato? Ahora bien, yo sí podría presentar estas dos pretensiones siempre y cuando presente una como principal y la otra subsidiaria. ¿Mm? Que no haya operado la caducidad de ninguna de las pretensiones y que se puedan tramitar por un mismo procedimiento. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo tramitar una nulidad electoral con una acción de controversias contractuales. ¿Por qué? Porque la nulidad electoral tiene un procedimiento diferente, las etapas son diferentes, los términos de contestación de la demanda son diferentes, entonces no podría haber acumulación. Eh, Miren que en este auto del 3 de agosto de 2021 el Consejo de Estado dice, además, para que la acumulación de pretensiones proceda, debe existir entre estas nexos, bien porque provengan de la misma causa, se refieren al mismo objeto o tengan relación de dependencia una de las otras. De acuerdo con lo anterior, habrá una indebida acumulación de pretensiones cuando diversas pretensiones no puedan ser tramitadas en un mismo proceso por no guardar relación de conexidad entre ellas o porque son incompatibles. Entonces, también está la indebida acumulación de pretensiones. Y digamos, esto puede ocurrir muchísimo en los asuntos de controversias contractuales. Por eso es que tenemos que estar pendientes qué es lo que están pidiendo, ¿sí? Para efectos de solicitar que la sección previa de acumulación de pretensiones para efectos de que el demandante pues ajuste la demanda. Otra causal de sección previa es no haberse presentado la prueba de la calidad en la que actúa el demandado, el demandante o se cita el demandado. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo no allego la prueba con lo cual actúo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy actuando eh, como representante de una empresa, pues tengo que allegar que el certificado de existencia y representación legal que acredite que yo soy el representante legal y que en este caso, por ejemplo, le voy a conceder fuera tal, pero yo tengo que acreditar debidamente mi condición, ¿sí? Si yo estoy actuando como padre o como hijo, si yo digo que soy padre, entonces tengo que acreditar que, por ejemplo, por los daños que le ocasionaron a mi hijo, tengo que acreditar la condición de padre sobre mi hijo con el registro civil de nacimiento. O sea, tengo que acreditar la condición con la que actúo, ¿sí? Eh, por ejemplo, si yo estoy actuando como propietario, estoy demandando los perjuicios que se causaron en mi vivienda, tengo que acreditar que yo soy propietario del inmueble, ¿sí?
y en ese sentido, pues que tengo que llegar el registro de tradición y libertad, o lo que acredite la propiedad, por ejemplo, si se trata de un vehículo, en fin. Pero insisto, por ejemplo, esto está muy ligado con el tema de la legitimación en la causa. Entonces, ¿dónde sería más conveniente para la entidad pública alegarlo? En la contestación de la demanda al momento de las excepciones previas, donde se le da traslado al demandante para que subsane, o mejor decirlo, en la etapa de alegatos de conclusión. Ahora, le dado a la demanda el trámite de un proceso diferente del que corresponde. ¿Sí? Digamos, el demandante presenta una demanda, ¿sí? Y por X o Y razón, ¿sí? La demanda que presenta se tramita a través de una cuerda procesal que no es la correcta. Entonces, por ejemplo, presenta una acción de nulidad, restablecimiento del derecho o una acción de reparación directa y se tramita con las reglas de la acción de grupo, que son normas procesales totalmente diferentes. Aquí no es una indebida escogencia de la acción, no es que el demandante se haya equivocado en la acción, porque recuerden ustedes que la indebida escogencia de la acción se tramita a través de la ineptitud sustantiva de la demanda. Aquí se trata de que el demandante y el juez también se equivoca en la cuerda procesal. Entonces, lo tramita a través de, por ejemplo, el término de contestación de la demanda en la acción de grupo es de 15 días y en la de reparación directa es de 30. Entonces, yo le doy trámite de acción de grupo cuando era reparación directa. Aquí opera esta excepción previa. ¿Y cómo se subsana? El juez le da el trámite respectivo que establece la ley. Ahora, viene una excepción, si les parece voy a dejar hasta acá para efectos de contestar preguntas, contesto algunas y continuamos para después al final resolver otras. Entonces voy a revisar acá el chat. Bueno, me pregunta la doctora Consuelo. ¿Se debe presentar excepción previa en esta demanda por falta de requisitos cuando se demanda en nulidad o establecimiento del derecho? Se solicitó la conciliación extrajudicial, pero no se ha llevado a cabo la audiencia de conciliación. Yo creo que ahí se puede alegar el requisito de ausencia. Uno puede hacerlo de dos formas, doctora Consuelo. Reponiendo el auto admisorio, si uno se da cuenta ahí, o regando como excepción previa la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos sustanciales, como es el requisito de procedibilidad de la conciliación, ¿sí? Por no allegar la conciliación previa que exige la ley en los de nulidad de establecimiento del derecho. Dice la doctora María Consuelo, el juez contencioso rechaza una demanda por no agotamiento de requisito de decisión que recurrida por el demandante. Sí, yo creo que uno puede alegar, creo que la pregunta también puede alegar esta sección previa, pero además, doctora, acuérdese que el 180 dice que en la misma audiencia de conciliación, el juez también hace un control de legalidad y ahí mismo en ese control de legalidad uno también se le puede advertir eso. Me pregunta, tiene la mano levantada, Jefferson, tiene la mano levantada la doctora Soris Galván, la doctora Alba Peña y el doctor B. Márquez. ¿Será que les podemos dar la palabra? Para que tenga, doctora Soris, si quiere prenda el micrófono, enciéndalo, por favor. Jefferson, ¿será que ellos pueden hablar? Ya, el doctor Márquez ya abrió. Hable usted, doctor Márquez, que abrió el micrófono. Gracias, doctor. Es lo siguiente, cuando la persona inicia un requisito de procedibilidad para demandar en el establecimiento del derecho, sin embargo, cuando inicia eh, la solicitud no la hace por medio de una petición, sino por medio de una reclamación administrativa y luego lleva el caso a una conciliación extrajudicial, diciendo que eh, no se le concedieron los recursos, se propone la falta de agotamiento de ese requisito porque pues el trámite adelantado no es el idóneo para la nulidad del establecimiento del derecho. ¿Se puede alegar esta situación en una excepción? Pero una pregunta, o sea, él va a adelantar un nivel establecimiento del derecho y no agota la reclamación administrativa porque es un tema laboral, me imagino yo. Claro, él lo que hace es interponer, o sea, acciona a la administración con una reclamación administrativa.
¿sí? Que tiene pues sus características propias, pero demanda nulidad de restablecimiento del derecho, ¿sí? Cuando lleva el caso al comité de conciliación, entonces dice que jamás le concedieron recursos cuando pues obviamente la reclamación administrativa tiene sus características que no son las establecidas para la nulidad de restablecimiento del derecho. Sí, yo creo que sí, porque digamos, digamos, ahora, el hecho de agotar, digamos, la conciliación, yo creo que no hace que la demanda esté indebida, ¿sí? Ahora, el tema es si agotó debidamente los recursos o no los agotó, ¿sí? Si él dice que no agotó los recursos y, digamos, no había recurso, pues en ese caso la acción es procedente, pero si, digamos, él agotó de manera inadecuada la reclamación administrativa sí es un requisito para efectos de que el juez pueda entrar a estudiar de fondo la demanda, ¿sí? Y en ese sentido no habría lugar a que el juez pueda pronunciarse de fondo, sino que tendría que declarar o la excepción previa, ¿sí? O al momento de fallar tendría que declararse inhibido para hacerlo. Sí, lo que pasa es que lo que se puede advertir es que, o sea, esta persona radica una reclamación administrativa. Titula así su solicitud como reclamación administrativa. Entonces, la administración de dar respuesta a una reclamación administrativa conforme a las características propias de la De la, reclamación. Pero no le concede recursos porque todos sabemos que para la reclamación administrativa es un requisito para acudir al contencioso. laborales, pero se agota con la simple interposición, ¿sí? Entonces, pues obviamente la administración le da una respuesta, pero no le concede recursos, pues porque es una reclamación administrativa. Entonces esta persona dice, me voy entonces a nulidad el establecimiento del derecho, ¿sí? Y va a la Procuraduría y dice que nunca le concedieron recursos para él interponerlos y por eso no los interpuso. Entonces, para mi concepto, no sé si es así, por eso es la pregunta. Él no, obviamente, de acuerdo a la solicitud que hizo ante la administración, pues no agotó el procedimiento administrativo establecido para la medida de establecimiento del derecho. Entonces, no sé si eso sea viable. Pero digamos, supongamos que él agotó la conciliación y supongamos que él fue el contencioso, pues me parece que él está cumpliendo los requisitos, ¿no? ¿Cuál le haría falta? Sí, pero no apeló. Ah, La claro, apelación, no, pero él no apela y él dice que, pero bueno, él dice que no apela porque no le consideran los recursos, ¿no? claro, pero de la reclamación Sí, administrativa. sí, no, digamos, si él no apeló, no hay un cumplimiento de requisitos, uno, dos, porque ese es un requisito de procedibilidad de la acción de nulidad de restablecimiento, pero no solamente no se le deben aceptar la conciliación, porque el juez, el tribunal, la procuraduría no debe aceptar, sino que se le debe rechazar la demanda, si no cumple ese requisito de la apelación. Perfecto, sí, de acuerdo. De acuerdo, sí. Voy a mirar acá algunas preguntas. Eh, Aquí me pregunta la doctora Consuelo que si se hizo la solicitud de conciliación, pero no se llevó a cabo la conciliación, me parece que no se ha agotado el requisito de conciliación. Para efectos de agotar el requisito de la conciliación hay que allegar en la respectiva acta de la Procuraduría donde conste el fracaso de la audiencia de conciliación. Dice la doctora Pablo Escobar, si uno titula la sección como caducidad, pero el contenido de la explicación de esa se puede entender que la sección es inecta de demanda, puede ser declarada por el juez. Claro, era lo que nosotros decíamos al principio, y el Consejo de Estado ya lo ha dicho que si por ejemplo nosotros por equivocación le denominamos a una sección de mérito, dijimos que era una sección de mérito cuando era una previa, o nos equivocamos en el nombre, era la sección de ineptitud de la demanda y dijimos nosotros que pleito pendiente. El juez debe darle el trámite que legalmente establece la ley para ese tipo de argumentos, ¿sí? O sea, el juez por eso no se debe fiar en los nombres de las excepciones, sino en el contenido o la argumentación de esas y darle el trámite respectivo. Por eso a la pregunta, si por ejemplo le denominaron caducidad, pero todo lo que está hablando en el fondo es un tema de ineptitud, pues tiene que tramitarla como una excepción previa.
Dice el doctor Juan Camilo, ineptitud sustantiva de la demanda se puede alegar cuando se acumularon pretensiones que son exponentes, sí, pero inclusive en el mismo artículo 100, la ineptitud sustantiva de la demanda se llama ineptitud de la demanda por no cumplimiento de los requisitos o indebida acumulación de pretensiones. Cuando son excluyentes no puede haber acumulación de pretensiones. Y en ese caso una indebida acumulación. Me pregunta el doctor Jero, pregunta, cuando no se formula por la parte de la sección de falta de integración del litis consorcio necesario, ¿el juez de oficio la puede declarar? Sí, el juez de oficio la puede declarar, las excepciones previas, eso lo vamos a ver más adelante, pero eso también es constitutivo de una nulidad, porque acuérdense que cuando estamos en litis consorcio necesario, el juez para poder fallar tiene que tener a todas las partes que componen el litis consorcio necesario, ¿sí? Y en ese caso se sí da declaratoria de nulidad. Entonces, el juez lo puede hacer de oficio sin ningún problema y ordena la vinculación de la persona que pues compone ese litis consorcio necesario. Dice la doctora María Mercedes, ¿qué hacer en caso de aplicación del artículo 5 del decreto 806, en el cual establece que no hubo cruce de mensaje de datos en el otorgamiento del poder y dan por contestada la demanda? Digamos, pues muchas veces, digamos, nosotros lo que tenemos que estar atentos es que el poder se haya otorgado debidamente, ¿sí? Hay casos donde, no, por ejemplo, no se emitió el poder desde la dirección de correo electrónico respectiva, por ejemplo, en los casos de registros mercantiles. Yo creo que ahí sí podría valer la sección previa para efectos de que se ajuste, ¿no? Y también, pues, aleguémosla, esa sí tendríamos de alegarla como excepción previa y no después, porque perfectamente el juez nos puede decir, no, yo no entiendo saneada, porque usted no la alegó en el momento que era, y entiendo que el poder está debidamente otorgado. No, me pregunta el doctor Carlos Serrano, ¿los datos de correo personal en el registro son diferentes a los del correo? No, no hay ningún problema. Usted perfectamente en el Registro Nacional de Abogados puede tener dada la dirección de correo electrónico personal y usted cuando le da poder la entidad, pone esa, pero digamos en el escrito con el cual usted llega al poder, usted dice, señor juez, por favor, yo recibo notificaciones en tal correo, que es el correo institucional y no hay ningún problema. Ah, bueno, doctora, tranquila, doctora, tiene... eh, Dice la doctora María Estela, si se propone una sección de inecta demanda, pero no corresponde al acto administrativo demandado al demandante, ¿es posible que en el traslado de las secciones el demandante corrija la demanda y proceda a demandar el acto administrativo que corresponda? Yo creo que sí, yo creo que puede haber lugar ahí a una corrección de la demanda en ese sentido, lo puede hacer en el traslado. Eh, Contesto unas más y continuamos. Si al momento de agotarse la conciliación prejudicial no se convocó una entidad, se acudió a la jurisdicción, el juez luego de la lectura de los hechos de la demanda y observa que debió ser parte en el proceso por haber alguna instancia indicándole la parte accionante. Es, yo creo que se puede alegar, pero lo que ocurre es que en ocasiones los jueces, como lo evidencian dentro del proceso, entienden agotado el requisito de procedibilidad también para la otra entidad pública, porque esa se vinculó ya en el proceso, es lo que en ocasiones se maneja. A ver, me pregunta la doctora Juliet. Buenas tardes, doctor. En una demanda de nulidad de restablecimiento del derecho se puede alegar la excepción previa de caducidad y en el mismo escrito de demanda puede alegar excepciones de mérito. Mire, ahorita que lo vamos a ver, las excepciones previas, de acuerdo con el Código Penal del Proceso, deben ir en escrito separado, ¿sí? Eso no sería una causal para que uno no le tuvieran en cuenta el escrito, pero hagámoslo así. Entonces, uno es el escrito de la contestación de la demanda, otro es el escrito de secciones previas. En el escrito de contestación de la demanda debe ir las excepciones de fondo o de mérito o mixtas. En este caso, la doctora me está hablando de la sección de caducidad. Esa sección de caducidad yo la propongo, pero el juez no la resuelve como previa. Por eso es que con la ley 2080 la caducidad se resuelve como sentencia anticipada cuando el juez encuentra que está debidamente acreditada o la decide al final en la sentencia una vez transcurrido todo el proceso. Y las previas las presento en un escrito separado. Qué pena con ustedes, pero voy a continuar y ahorita doy otro espacio para preguntas para efectos de darles respuestas. Entonces, tenemos otra sección
que es la de pleito pendiente. Esta también es previa, todas estas que estamos viendo. ¿Y cuándo ocurre esta excepción? ¿Cuándo se evidencia esta excepción? Cuando entre las partes existe otro proceso por el mismo objeto y pretensiones, ¿sí? Entonces, los dos procesos están vigentes, se están tramitando, son las mismas partes, la misma causa y la misma pretensión. En ese sentido, yo alego pleito pendiente, ¿sí? Porque entonces yo le voy a decir al señor juez, mire, se está adelantando otro proceso contra mi entidad pública por los mismos hechos y por las mismas pretensiones. Ahora, ojo con esto. Una cosa es el pleito pendiente y otra cosa es la cosa juzgada, ¿sí? El pleito pendiente es cuando entre las partes aún están cursando otro pleito, ¿sí? O sea, aparte del proceso que estamos llevando a cabo, existe otro pleito. En la cosa juzgada ya ese otro pleito terminó, ¿sí? Entonces ya está decidido, ¿sí? El pleito pendiente lo que evita es que hayan dos procesos decidiéndose al tiempo, ¿sí? Entonces yo tengo que acreditar que haya otro proceso en curso, identidad de pretensiones, identidad de partes, identidad de causa y objeto. Miren lo que dice frente, a mí este auto me parece que es muy claro en cuanto a la existencia de otro proceso. Que exista otro proceso en curso, es necesario este supuesto para la configuración de la excepción de pleito pendiente, porque en caso de que el otro no esté en curso, sino terminado, y se presentaran los demás supuestos, es decir, identidad de partes, identidad de causas y de pretensiones, no se configurará dicha excepción, sino la de cosa juzgada. Entonces, y obviamente, si yo alego cosa juzgada, el juez no me la resuelve como excepción previa, sino que yo ahí tendría que pedirle una sentencia anticipada, por ejemplo, ¿sí? Que las pretensiones sean idénticas, ¿sí? Que haya identidad de partes y identidad de causa, ¿sí? Es decir, que los hechos base de la pretensión sean iguales entre un proceso y otro. Quiero detenerme en algo acá y es en lo siguiente. En el medio de control de nulidad simple o nulidad y restablecimiento del derecho, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo. El artículo 189 señala que la sentencia que declara nulidad de un acto administrativo tiene efectos de erga omnes, es decir, yo no lo puedo volver a demandar. ¿Sí? Ya salió el ordenamiento jurídico porque me van a decir cosa juzgada. Pero ahora, la sentencia que niega la nulidad pedida producirá efectos de erga omnes, pero solo en relación de la causa petente y juzgada. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, voy a demandé un acto administrativo alegando la causal de falta de competencia, ¿sí? Falta de competencia territorial. Listo. Me niegan las pretensiones, es decir, que yo no puedo volver a intentar demanda contra ese acto administrativo por falta de competencia territorial. ¿Por qué? Porque operó el efecto de cosa juzgada erga omnes respecto a esa causal. Pero ahora, sí puedo interponer demanda de nulidad contra ese mismo acto administrativo, pero alegando otra causal diferente, ¿sí? O la misma causal de nulidad, pero con fundamentos de hecho diferentes. No digo falta de competencia en razón del territorio, sino en razón de la materia, ¿sí? Ahora, ¿cuándo yo propongo o en qué proceso se debe proponer, ¿sí? La excepción previa de pleito pendiente? En el proceso posterior, es decir, en el proceso que se entiende que es el más nuevo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Y qué significa? De acuerdo con el 149 del CGP, ¿cuál es el proceso más nuevo? En el que se haya notificado primero el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el proceso que se va a terminar? El proceso en el cual se notificó el auto admisorio con posterioridad, ¿sí? Entonces, si hay dos procesos en el que se admitió en el que se notificó primero el auto admisorio de la demanda, ese es el que va a continuar y el otro proceso se declara el pleito pendiente y se termina el proceso. ¿Listo? Ahora viene la excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario. La falta de integración del litisconsorcio necesario, ¿cuándo se presenta? Digamos que hay ciertos asuntos que por relaciones que establece la ley o negocios jurídicos, para efectos de iniciar la acción respectiva o demandar a esas personas, yo tengo que iniciar la acción respecto de todas las personas porque hay un litisconsorcio necesario. Entonces, por ejemplo, si es un contrato estatal
y yo voy a demandar el incumplimiento y digamos que hay varias entidades contratantes, dos entidades, para efectos de yo interponer la acción, tengo que tener todo el litisconsorcio necesario, en este caso demandar las dos entidades públicas que son las partes, porque de acuerdo con la ley, ellas son como si fuera una sola parte, que es la parte contratante, ¿sí? Digamos, si yo también digamos, a iniciar, eso ocurre también en las sucesiones, yo tengo que convocar a todos los herederos, si no, pues no hay una indebida conformación del litisconsorcio necesario. Y digamos que eso obliga a que el juez no pueda decidir el proceso hasta que no esté conformado debidamente el litisconsorcio necesario, ¿sí? No puede tramitar el proceso, ¿sí? Miren lo que dice el Consejo de Estado. Entre los sujetos que hacen parte de un extremo de la litis se debe configurar una relación uniforme e indivisible entre ellos y respecto del objeto del proceso para que se considere la existencia del litisconsorcio necesario, porque de no ser así, se estaría ante un litisconsorcio de carácter facultativo, caso en el que existiría tantas relaciones jurídicas como cuantas partes dentro del proceso decían unirse para promover conjuntamente. De acuerdo con lo anterior, el elemento diferenciador entre el litisconsorcio necesario y el facultativo es la unicidad de la relación sustancial materia del litigio, en tanto que el litisconsorcio facultativo, los sujetos tienen relaciones jurídicas independientes. Entonces, por ejemplo, si estoy demandando una acción de reparación directa al, al, al Ministerio de Defensa y a la DIAN, ¿sí? Le mando a estas dos, pero se me olvidó demandar y no demandé a otra por una acción de reparación directa porque digo que todas las entidades causaron el daño, no demandé a la Contraloría. En ese caso no es un litisconsorcio necesario porque no hay una relación indescindible entre ellas dos, no hay una unidad, ¿sí? Pero sería diferente si estaríamos hablando de un proceso de contratación estatal, porque aquí la relación sí deriva del contrato estatal. Acuérdense ustedes que el proceso, de acuerdo con el 133, la causal octava de nulidad es que el proceso es nulo en todo en parte cuando no se practica en legal forma la notificación del auto emisorio de la demanda a personas determinadas, ¿sí? O no se citan de debida forma al Ministerio Público o cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debe ser citado. Es decir, yo tengo que citar a las personas que exige la que debe citar, como por ejemplo cuando son casos de una integración de un litisconsorcio necesario, tanto por activa, porque puede ser demandante, como por pasiva, demandado. Otra causal de sección previa es no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar. El artículo 171 del CEPACA, ¿sí?, dice que el juez debe de notificar ¿a quién? Al Ministerio Público para efectos de que comparezca el proceso. Hay ciertos procesos donde hay que citar a los defensores, al representante del ICBF cuando son asuntos de niños, defensor de familia. Entonces, digamos que en estos hay ciertos casos donde la ley establece que hay que citar ciertas personas. En el contencioso, por ejemplo, el Ministerio Público. Y ahí da lugar ¿a qué? A una sección previa, si por ejemplo ustedes están viendo que no ha sido notificado el auto emisorio de la demanda del Ministerio Público. Otra sección previa es haberse notificado el auto emisorio de la demanda a persona distinta a la que fue demandada. No quiere decir que haya una falta de legitimación en la causa por pasiva, ¿sí? Es decir, no es que yo no esté demandando a la entidad pública interesada, sino que realmente se notifica a otra. O sea, por ejemplo, estoy demandando a la DIAN y notifican al DANI, ¿sí? Aquí es un tema más de trámite que de legitimación. Ahora, viene todo el tema de cómo se presenta, cómo se tramitan las excepciones previas y cómo se decide. ¿Cuándo presento las excepciones previas? Dentro del término de contestación de la demanda, es decir, los 30 días que tengo. O, por ejemplo, en acciones de grupos populares son 15 que son para contestar la demanda, que son. Las excepciones previas, de acuerdo con el CEPACA, modificado por la ley 2080, se deben de formular y decidir según lo regulado en los artículos 100, 101 del Código General de Procesos, es decir, aplico la remisión normativa. ¿Y esto qué significa? Que el 101, por ejemplo, el CGPM dice, las excepciones previas se formularán en el término de traslado de la demanda en escrito separado. Yo les aconsejo, hagan en un escrito la contestación de la demanda frente a los hechos, las pretensiones, los fundamentos de derecho, y ahí mismo las excepciones de mérito de fondo y las mixtas, y en otro escrito aparte hacen sus argumentos de secciones previas. Me parece que eso le da claridad al juez, pero también, pues, digamos, podemos, uno no sabe con qué juez vaya a estar, que de pronto diga, no, yo a usted no le recibo las excepciones previas porque no están en escrito separado.
Ahora, en el mismo escrito que usted presenta en las secciones previas, tiene que aportar las pruebas, ¿sí? Que pretende hacer valer para efectos de que se las declare. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un pleito pendiente, pues alleguen los documentos del otro proceso, ¿sí? Todas las pruebas que sean, o por ejemplo, si yo estoy diciendo que debe conocer el juez de tal parte o la cuantía no es adecuada, pues también a llegar pruebas. De las excepciones previas, una vez contestada la demanda, las excepciones previas se corre el traslado del demandante por el término de 3 días, ¿sí? ¿Y qué puede hacer el demandante en este término? Uno, se pronuncia sobre las excepciones previas y dos, puede subsanar los defectos, ¿sí? Digamos, nosotros le estamos diciendo hay una indebida representación porque no se otorgó poder para demandar a tal entidad, entonces él eh, arregla, ajusta el poder, ¿sí? Eso lo puede hacer en esa etapa. Ahora, quiero detenerme en algo sobre el traslado de las excepciones previas, un segundo. Acuérdense ustedes que el 201A del CEPACA permite que el traslado de las excepciones previas lo podamos hacer directamente nosotros como entidades públicas. Es decir, allegamos el documento al despacho y al demandante de secciones previas para efectos de correrle el traslado y ser nosotros mismos los que le corremos el traslado. No lo hace secretaría, eso lo permite. ¿Y cómo se cuentan los términos? Son 2 días y luego 3. Entonces cuento 2, por ejemplo, si se las llegué hoy es jueves, serían 2 días, viernes y lunes, y los 3 días correrían martes, miércoles y jueves, ¿sí? Eso lo podemos hacer. Ahora, yo que he visto en la práctica, aun cuando uno hace eso, el mismo despacho es el que la misma secretaría fija en lista el proceso y corre los 3 días. Ahora, ¿en qué momento se resuelven las excepciones previas? Son 2 momentos. Por regla general, las excepciones previas, de acuerdo con la ley 2080, vigente ya, establece que se van a resolver antes de la audiencia inicial, ¿sí? Ahora, si prospera alguna excepción que impide continuar con el proceso, pues el proceso se termina, ¿sí? O el juez puede pedir los documentos que hagan falta para efectos de subsanar la excepción y continuar el proceso. Si para efectos de decidir la excepción previa se requiere la práctica de pruebas, las excepciones previas no se van a decidir antes de la audiencia inicial, sino en la audiencia inicial. Entonces, en el auto que fija audiencia inicial, el juez decreta pruebas, ¿sí? Y estas se practican en audiencia y en audiencia se deciden sobre las excepciones previas. Vienen preguntas que nos puede estar generando la práctica, ¿sí? Y es, ¿puede el juez decretar excepciones previas de oficio? Digamos que como la ley 2080 y el mismo decreto 806 remitió el trámite y resolución de excepciones previas al Código General del Proceso, ¿sí? Y el Código General del Proceso no habla de manera expresa que el juez pueda decretar de oficio excepciones previas, ¿sí? Como si lo establecía antes la ley 1437. Sin embargo, digamos que la jurisprudencia del Consejo de Estado, sobre todo en este auto del 2 de julio, dice que, primero que en los procesos contenciosos administrativos tienen interés público de por medio, a diferencia de los procesos privados. Segundo, que el juez tiene facultades oficiosas para decretar pruebas de oficio, ¿sí? Como son el 186 y el 213. Y digamos que en ese sentido, ¿qué permite? Permite tanto que el juez pueda decretar pruebas de oficio para efectos de resolver las excepciones previas, como decretar excepciones previas de oficio. O sea, es decir, aun cuando no estén propuestas, si por ejemplo el juez ve que hay un pleito pendiente, pues lo decreta, sin necesidad de que hayan sido propuestas. Y esto no solamente deriva de esta interpretación, sino también de esa facultad oficiosa de control de legalidad que tiene el juez sobre el proceso, ¿sí? Ahora, ¿quién decide las excepciones previas? Pues obviamente el juez o magistrado de conocimiento, pero eso depende. La regla general es que la providencia que niega tanto la providencia que niega la sección previa, ¿sí? Como la que decreta la sección previa es de ponente, de acuerdo con el 125. Sin embargo, si la sección previa da lugar a la terminación del proceso, ¿sí? En ese caso, la sección previa, por ejemplo, podría ser un pleito pendiente, en ese caso, la sección previa se debe resolver por la sala plena. ¿Por qué? Porque es un auto que pone fin al proceso, ¿sí? Entonces, y obviamente, si el conocimiento del proceso es de un cuerpo colegiado, Consejo de Estado, Tribunal. Ahora, ¿qué recursos puedo interponer? Contra el auto que me niega la sección previa, puedo interponer el recurso de reposición, ¿sí? Contra el auto
que decreta la excepción previa, también puede interponer recurso de reposición. Sin embargo, si el auto que decreta la excepción previa, ¿sí?, pone fin al proceso, como por ejemplo sería un pleito pendiente, ¿sí?, de acuerdo con el 243 del CEPACA, el auto que pone fin al proceso es apelable, entonces puede interponer recurso de apelación. Voy a revisar preguntas y continuamos. Esperen un segundo. Si como entidad envió las excepciones al demandante y como usted dice se cuentan los 2 días y los 3 días, en esos días dan 5, no ajustó la demanda, pero el juez trasladado las excepciones nuevamente y allí el demandante se ajusta, puede solicitar la nulidad de esas actuaciones. Pues yo creo que no puede solicitar, digamos, unos no podrían solicitar la nulidad porque realmente no se configura ninguna causal. Pero a mí sí me parece complejo porque de una u otra manera yo lo que sí podría es al momento en que el juez decía las excepciones previas, ¿sí?, si de pronto no las decreta porque dice que el demandante lo probó, decirle al juez que poner el auto, ¿sí?, porque no lo decretó, alegando que las pruebas se llegaron por fuera del término. Ahora, acuérdense ustedes que el juez tiene facultades oficiosas para efectos de remover cualquier obstáculo procesal que le impida fallar de fondo. Entonces, digamos, en ese caso yo creería que el juez podría fallar de fondo, sin problema y sin que constituya nulidad. Cuando se demanda un consorcio o una unión temporal, ¿es necesario mandar a todos los consorcios o miembros de la unión temporal? Sí, sí, por ejemplo, es sobre el contrato objeto del que igual son parte como consorcio o unión temporal. ¿Cuál otra pregunta? Acabo de seguir mirando, voy subiendo. Dice el doctor Jaime Salazar, si en las pretensiones no se menciona todos los actos administrativos, pero sí se refiere el acto en los hechos, ¿puede el juez declarar de oficio la sección ya que el demandado no la propuso? Yo creo que sí. Miren que, por ejemplo, ese auto que yo les traje del Consejo de Estado es un auto donde se decretó la ineptitud porque no se demandó, solamente se demandó el acto administrativo que decidía la reposición, pero no el primer acto. Lo que pasa es que yo creo, si ustedes miran, hay una norma en el CEPACA que es supletiva, que es cuando se demanda un acto administrativo, se deben entender demandados todos los actos administrativos de la actuación administrativa. Pero en ocasiones los jueces no tienen en cuenta esta norma y decretan la excepción previa. Ahora, si por ejemplo no demandó el acto administrativo de manera expresa y no lo señaló, yo creo que el juez sí puede decretar en cierto caso la ineptitud, pero hay casos donde el juez es un poco más flexible que no lo hace. Pero fíjense, por ejemplo, en ese auto que les mostré hace un segundo. La doctora Marianela tiene la mano levantada, por favor. Jefferson, si le podemos dar acceso al micrófono. Doctora Marianela, ya puede encender su micrófono. Doctora. Doctora. No la escuchamos, doctora. El doctor F. Moreno o la doctora F. Moreno también tiene la mano levantada, si le podemos dar... ya tiene el micrófono, doctora. O doctor F. Moreno, para que encienda su micrófono y hable. ¿No? Doctor Moreno, ya tiene... Bueno, doctor, es encender el micrófono donde aparece el micrófono, usted le da clic ahí y ahí se le enciende si desea hacer la pregunta. Voy a responder otras preguntas. Yo me estoy devolviendo, de pronto no veo algunas, pero estoy tratando de ver todas. Dice la doctora María Estela, si se propone una sección de inecta demanda,
Si se propone una excepción directa de demanda por no corresponder el acto administrativo mandado al demandante, es posible que en el traslado de las excepciones el demandante corrija la demanda y proceda a demandar el acto administrativo que corresponda. Sí, yo creo que el demandado puede hacerlo, pero tiene que hacerlo a través de una reforma. El demandante puede hacerlo, pero tiene que hacerlo a través de reforma a la demanda, que tiene un plazo específico que es dentro de los, puede hacerlo o en el momento de la contestación de la demanda o 10 días después de haber corrido el término para contestar la demanda. Leo también preguntas para los que por favor me estén haciendo aquí en el chat. Estoy acá revisando. Creo que la última es del doctor Osvaldo. Por favor, si no he respondido alguna, si pueden, repítanmelas. Eh, dice alguien que no, pues no tiene el nombre. ¿Qué ocurre cuando frente a una caducidad el juez y el demandado dejan llegar al proceso de sentencias, evitar sentencia de fondo atendiendo a la sustancial? No, si es la caducidad es un asunto de orden público que el juez tiene que analizarlo inclusive al momento de dictar sentencia, y si hay caducidad no puede fallar de fondo. Bueno, lo que hablábamos, si uno se titula la caducidad de una forma y una sección de una denominación y no es la correcta, pero está hablando de una sección que es, por ejemplo, la ineptitud de la demanda, pues se tramitará como tal. Sí, doctora, yo creo que sí. Pregunta la doctora María Consuelo. El juez contencioso administrativo rechaza una demanda por no agotamiento del requisito de procedibilidad, decisión que es recurrida por el demandante y el tribunal ordena la admisión de la demanda. ¿Puedo en la contestación de la demanda excepcional en esta demanda? Sí, yo creo que sí, también. Además, la caducidad por cuanto al no agotarse el requisito de procedibilidad antes de la presentación de la demanda ya se encuentra agotada. Y también por la caducidad podrías pedir una sentencia anticipada. Eh, Doctor, dice el doctor Anonymous, bueno, no dice el nombre, ante una pregunta entendí que usted señaló que el juez debe pronunciarse en la sentencia sobre las excepciones de fondo. En mi opinión, solo se pronunciará sobre la excepción que sirva para soporte para fallar. De acuerdo con el CEPACA, en el artículo, ya le doy el número, doctor, es el 100, 200 algo, eh, es el, ya voy al artículo, es el 180. Mm, ya le doy es el 187. La sentencia tiene que ser motivada, en ella será un breve resumen de la demanda de su contestación y un análisis de las pruebas, tan, 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 tan. En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada, es decir, en la sentencia se deciden sobre las excepciones de fondo. Ahora, si el juez encuentra probada una sección de fondo, no tiene que pronunciar sobre las demás, ¿sí? Pero es cierto que en la sentencia sí se pronuncia sobre las excepciones de fondo. Ahora, el hecho de la víctima y el hecho del tercero son excepciones de mérito. ¿Por qué? Porque atacan la pretensión principal. Acuérdense que lo que yo advertía, todo lo que sea relacionado con excepciones argumentos de defensa que ataquen la pretensión principal son excepciones de fondo y no son excepciones previas. La caducidad de la acción debería alegarse en reposición del acto emisor de demanda o como excepción mixta en la contestación. Puede ser de las dos formas. Yo puedo interponer recurso de reposición contra el acto admisorio o no como excepción mixta propiamente, sino que yo puedo pedir una sentencia anticipada. Porque acuérdense ustedes que ya la caducidad no se tramita como una excepción previa, sino como una mixta. De acuerdo, si contra un acto administrativo, por ejemplo, que son los de carácter general, no proceden recursos, yo puedo mandar directamente al contencioso. De acuerdo, doctor Camilo. Eh, Doctor, ¿habría indebida acumulación de pretensiones si se reclama reparación directa a perjuicios morales y perjuicios de la vida de relación? Ahí no hay indebida acumulación de pretensiones. Esas pretensiones son totalmente viables porque son perjuicios, son perjuicios diferentes, aunque el daño a la vida de relación pues ya no existe como categoría de daño inmaterial, pero no hay problema, no da lugar a indebida
acumulación desde mi perspectiva, ¿no? ¿Quién más? ¿El juez puede dejar para la sentencia el decreto de las excepciones previas? No, doctora Yasmín. Las excepciones previas se deben de resolver en auto antes de la audiencia inicial o la audiencia inicial. Las que puede dejar para sentencia son, por ejemplo, son las de fondo, ¿sí? Que eso era lo que pasaba con la falta de legitimación cuando era mixta, como eran mixtas, yo las presentaba como previas, ¿sí? Acuérdense que antes se manifestaban como previas. El agotamiento de la jurisdicción se puede plantear como una excepción de pleito pendiente. Sí, realmente es como una especie de pleito pendiente el agotamiento de la jurisdicción, que eso sobre todo ocurre en acciones populares. Dice la doctora Ángela, ¿qué consecuencia jurídica tiene el no presentar alegaciones finales cuando se corre traslado para ello? Después de propuesta la sección de caducidad. Digamos que por X o Y razón no se alegó de conclusión y en los alegatos de conclusión nosotros íbamos a plantear nuevamente la caducidad. El juez está obligado a analizar la caducidad en la sentencia. ¿Por qué? Porque la caducidad es de orden público. Por eso ustedes pueden ver las sentencias del Consejo de Estado o en las sentencias de los tribunales juzgados que hablan de un espacio para caducidad en legitimación. Siempre se tiene que analizar. Sin este requisito no puedo entrar al fondo del asunto, aun cuando no haya sido alegado. Tengo un caso donde el demandante dejó caducar la acción de nulidad de restablecimiento de derecho por despido injusto y así se declaró judicial, pero ahora está demandando por reparación directa por un supuesto acoso. ¿Se puede proponer excepciones previas por esto? Pues primero uno podría pensar que de pronto si hay acoso, de pronto mirar si hay un acto administrativo que él debió demandar y ahí habría una ineptitud sustantiva en la demanda por indebida escogencia de la acción. También uno podría llegar a pensar que hay hay una cosa juzgada, ¿sí? Porque se resolvió, pero aquí la pretensión es diferente, ¿no? No, yo creo que ahí sería una indebida escogencia más que una cosa juzgada porque las pretensiones acá son de reparación directa y no de nulidad. Me pregunta el doctor Félix Antonio Lozano. Dirección de primero, con ocasión de la contestación de la demanda, presenté sección de falta de agotamiento de requisito de procedibilidad. El despacho de primera instancia la declaró no aprobada. Ante la evidencia que sí ocurrió, puedo insistir al despacho de segunda instancia que la declare. Yo creo que sí, porque yo creo que el juez no puede fallar de fondo sin el requisito de procedibilidad. Los requisitos de procedibilidad de las acciones no permiten fallar de fondo. Yo creo que se puede alegar en segunda instancia en la etapa de alegatos de conclusión. Ahora, en segunda instancia, acuérdense ustedes que no en todos los procesos hay acuérdense ustedes que la etapa de conclusión, de alegatos de conclusión en segunda instancia, con la ley 2080 solamente se da cuando se decretan pruebas en segunda instancia. Si no, lo que tenemos que hacer es un pronunciamiento frente al recurso. Dice el doctor Diego, ¿puede el juez en el auto admisorio solicitar que con la contestación de la demanda se alleguen ciertas pruebas que tienen reserva? ¿Es mejor reponer el auto o se puede seccionar? Yo creo que acá hay que reponer el auto, acá no hay lugar a una sección. Aquí hay que lugar a reponer el auto porque alegando que tienen reserva. Puedo solicitar nulidad de todo lo actuado después de haber contestado la demanda por haber sido indebida notificación del autoemisor de la demanda. ¿Qué consecuencias procesales habría para las otras entidades que se encuentren involucradas en la litis? Si hubo una indebida notificación, pero se presentó en término la contestación por parte de la persona que había sido notificada, me parece que se entiende ya saneada la irregularidad. Me pregunta la doctora Luzmeri, ¿es correcto enviar el escrito de secciones previas en el mismo correo de la contestación de la demanda y pruebas o debe ser un correo separado teniendo en cuenta que el despacho? Yo creo, doctora, que puede ser en un mismo correo, pero en documentos separados, me parece, contestación de la demanda, inclusive las pruebas pueden ir unidas a la contestación, pero sin tratar que el escrito de secciones previas sea separado. Me pregunta la doctora Consuelo, ¿se sanea la sección de falta de requisitos de la demanda por ausencia de prejudicial si ya llega la constancia de realización de la audiencia de conciliación de la audiencia inicial? Yo creo que sí, ahí ya se entiende, se puede tener saneado, el pueblo puede tener saneado. Habría lugar. Bueno, les agradezco muchísimo, muchas gracias por su atención, yo espero que les haya sido de bastante utilidad
esta exposición. Voy a revisar acá si tengo más preguntas. Bueno, esta última de la doctora Marianela. ¿Cómo contar el término de la sección de caducidad cuando se interpone la vacancia judicial en una demanda de nulidad de establecimiento de derecho? Doctora Marianela, si la caducidad se dio, es decir, el término de caducidad se cumplió en la vacancia judicial, el último día no termina en la vacancia judicial, sino que termina el primer día en que se reanudan las actividades judiciales. Por ejemplo, sería el 11 de enero. Doctora Margarita, me pregunta el doctor Yo Mauricio, ¿la notificación en materia laboral a entidades públicas es igual que en el contencioso? Es decir, debe ser enviada al correo. Sí, debe ser enviada al buzón de correo electrónico de la entidad. Esa norma es el 199 y es una exigencia transversal, tanto para todos los procesos. La nulidad decretada por litisconsorcio necesario se reanuda todos los términos. Yo creo que no, doctora María Mercedes, y ya le digo cuál es el artículo. Está en el mismo litisconsorcio necesario, que es en este artículo. Ya le digo cuál es. Mire, ese es el 61 que regula el litisconsorcio necesario. En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas de oficio o pretensión de parte, mientras no se haya dictado sentencia en primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. Y dice acá, la demanda deberá formularse a todos y dirigirse contra todos. Si no se hiciera así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado. Yo creo que la norma está siendo clara en decir que el término de contestación se le da es a los nuevos, no a todos los que conforman el litisconsorcio necesario. Sí, creo que vamos a enviar la presentación. Bueno, no sé quién más me haga falta. Sí, doctor, usted puede interponer la nulidad. Si no lo alegó como excepción, interpóngalo como nulidad, doctor Caballero, la no situación de la persona que establece la ley. Pero, digamos, hay que tener cuidado que el juez puede llegar y decir, usted no me lo alegó en tiempo y se entiende saneado, pero sí lo puede hacer. Me pregunta la doctora, ¿se demanda a una entidad, María Margarita, pública en un proceso laboral de la jurisdicción? ¿Se declara la falta de jurisdicción? Bueno, ¿qué sucede con el requisito de posibilidad? La caducidad se cuenta desde que se presentó la demanda la primera vez, aun cuando sea la jurisdicción ordinaria. Frente al requisito de procedibilidad, yo creo que acá no habría lugar a exigirle al demandante, aunque pues bueno, nosotros estamos defendiendo la entidad, aleguemos la ineptitud sustantiva de la demanda, repongamos también el auto admisor de la demanda alegando que no cumplió el requisito de procedibilidad. Me pregunta la doctora Gladys, doctor, en la vacancia judicial notifican autos que se pueden hacer cuando la entidad solo vigila hasta la vacancia, porque se supone que no están trabajando, pero como es virtual, ellos asumen que uno tiene que seguir haciendo. Yo creo que a uno le pueden, si digamos llegó una notificación de un auto en la vacancia judicial, yo tengo que entender que el auto me llegó el primer día de reanudación de la vacancia judicial, para efectos de contar términos. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que espero que esto les haya sido de mucha utilidad para sus procesos. Muy amables. Espero que nos sigan acompañando en todas las charlas que tenemos, que son muy prácticas. Y bueno, feliz tarde.